Bueno, gracias a los tres por venir. Yo empezaría casi de entrada por lo mismo, desde sus diferentes sectores. Foro Nuclear es una organización, si no estoy equivocado, creada en torno de los principios de los 60. Por lo tanto, lleva como 60 años. 63 años, si no recuerdo mal. Sí. 63 años defendiendo, porque en definitiva el Foro Nuclear es una asociación de empresas para difundir, para explicar lo que puede aportar la industria nuclear, la energía nuclear al país. Deloitte, Monitor Deloitte es la división en consultoría estratégica de Deloitte, hereda o compró una organización creada por Michael Porter, si no estoy equivocado, hace ya bastantes años también, y ha hecho diferentes informes sobre el tema de, sobre todo centrándose en cómo la energía nuclear puede convertirse en un factor clave en la descarbonización de la economía española, que es uno de los elementos clave. Y el señor Juan Antonio Labat, director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, es una de las industrias probablemente más intensiva en consumo energético y por lo tanto que más tiene que decir. Además es una industria en España potente, es una industria que tiene lugares estratégicos de desarrollo, sobre lo que hablaremos. La primera pregunta que les hago a los tres pues es como obvia, ¿no? Es decir, el programa que en estos momentos tenemos en marcha de paralización de las centrales nucleares en España y su progresivo desmantelamiento contribuye o dificulta los objetivos estratégicos que nos hemos marcado como Europa de soberanía energética, descarbonización y aumento de la competitividad de las empresas. Muy general, pero muy sencillo. Señora Luce. No. Muy bien. Pues nada, encantado. Encantado de estar aquí. Ante la pregunta, nosotros consideremos que sí lo dificulta. El gobierno considera que no. Y de ahí la diferencia que tenemos entre el gobierno central en este momento y nosotros. No hay más que ver qué está pasando en Europa. En Europa, tras el estrés energético que sufrimos tras la invasión de Ucrania por Rusia y luego, bueno, ya antes incluso con la COVID y después también con los conflictos en Oriente Medio, se ha demostrado que Europa quiere tener primero independencia energética, quiere mantener un aire limpio, no emitir CO2, quiere un precio razonable en cuanto a la energía eléctrica y cuál ha sido la reacción en general de todos los países de Europa, no solamente me centro en Europa, pero en fin, el mundo entero. Pues es apostar evidentemente por las energías renovables, que son magníficas y estupendas. Aprovecho aquí para decir que por favor no nos enfrenten a los nucleares con los renovables, porque no tiene ningún sentido. Y parece que nos quieren enfrentar y no tiene ningún sentido. Pero en fin, esto apuesta por la energía renovable y apuesta por la nuclear. Y de hecho, todos los países europeos que tienen centrales nucleares tienen planes ya de alargamiento de la vida de las centrales, tienen planes para construir incluso más centrales y muchos países europeos que no tienen centrales nucleares han decidido construir nuevas. Claro, si todos en Europa están pensando que la energía nuclear, en fin, es una solución o por lo menos aporta algo positivo a mix energético futuro en el que queramos, pues parece un poco raro que seamos los únicos que no y que tengamos razón. Cuando uno está en contra de todo el mundo, tiene una tesis totalmente diferente que todos, hombre, merece la pena pensar, ¿son todos los que están equivocados o soy yo el que estoy equivocado? Y en esa tesitura estamos. Podría hablar media hora, pero como hay estos señores que quieren decir algo también, pues que lo digan. Llevan hablando 60 y pico de años, ¿no? Sí, sí. Llevan hablando 60 y pico de años. Cantidad, últimamente mucho más. Señor Laureano Álvarez, decía que el último informe que he visto suyo pone el acento en la descarbonización y es una de las contradicciones que aparentemente aprecié en el discurso del presidente del gobierno, ¿no? Se planteaba el tema de los ciclos combinados como una alternativa frente a las nucleares, eso me pareció a mi entender, cuando los ciclos combinados lo que consumen es gas natural y emiten CO2.
sí que es verdad que es una de las fuentes fiables, que es una fuente que estabiliza el sistema, pero emite CO2 y por lo tanto en teoría iría en contra de los objetivos que como Europa y como país evidentemente asumimos. Sí, a ver, yo creo que aquí, un poco también ahondando en lo que decía Ignacio, hemos tenido un cambio estamos teniendo un cambio de política en Europa. Durante mucho tiempo la prioridad fue la descarbonización, ¿vale? De ahí pues vino el Pacto Verde, vino una serie de planes, pero para mí el escenario cambió cuando ocurrió la invasión rusa de Ucrania, los precios del gas se dispararon y eso pues produjo un efecto en los precios de la electricidad porque el gas sigue siendo uno de los elementos clave para la fijación del precio de la electricidad, ¿no? Y en ese momento, elementos que a lo mejor se habían tenido en segundo plano, pero que eran importantes, como la seguridad energética, la competitividad económica, pues se han puesto al principio de la agenda, ¿no? Y si tenemos y no digo que la descarbonización no sea importante, sino que yo creo que hay que ponerlo en su justo, o sea, hay que actualizar un poco dónde están las prioridades en este momento. Con esto, la realidad es que la nuclear es una tecnología que permite esa competitividad en el precio de la electricidad, es una electricidad que funciona, unas plantas que funcionan en base, que tienen unos costes estables, que no dependen de combustibles fósiles que están expuestos a la volatilidad de los mercados, y además es una electricidad que no tiene emisiones. Y es una realidad, no emite gases de efecto invernadero, con lo cual si lo que queremos es descarbonizar, lo que queremos es reducir emisiones, las centrales nucleares es una opción perfectamente válida para ese objetivo y además nos ayuda en la competitividad, que ahora es lo que de alguna manera en Europa estamos intentando primar, ¿no? Juan Antonio Labat, como director general de la Federación Empresarial de la Industria Química Española, estamos hablando de competitividad. ¿Qué podría suponer respecto de la competitividad que se cumpliera o que se llevara adelante el programa de cierre y de desmantelamiento nuclear que está vigente hoy en España? Y luego, vinculado con esto, si le parece, se ha hablado siempre en este sentido de competitividad de lo que puede suponer de amenaza para futuras inversiones en España. También el consejero acaba de mencionar algunas industrias. Pero si es así, las empresas deberían hace tiempo haber tomado nota y haber paralizado sus planes, porque el programa del gobierno de paralización de las centrales nucleares ya está en marcha y anunciado desde hace tiempo. Es un capítulo de riesgo que hemos abierto, el intentar cerrar las nucleares. Siempre ha existido, siempre ha habido por lo menos en el gobierno actual, esa preponderancia hacia hay que acabar con lo nuclear, era una posición ideológica histórica en muchas partes del Partido Socialista, y se ha convertido en una realidad, en un PNIEC, y en la actividad realmente fiscal que se ha ejercido sobre la nuclear con tal de hacerla menos competitiva y probablemente con ganas de irse del sistema. Eso es lo que ha provocado un poco el gobierno. Ahora es verdad que ahora te mantiene un mensaje como, oye, nosotros no queremos, son las productoras las que quieren, nosotros no decimos nada, en muchas partes del gobierno que te dicen eso es mentira. Hemos estado viendo desde el principio cómo el interés era cerrar las nucleares del gobierno, hace mucho tiempo. Bueno, veremos cuál es la posición final. Lo que más me ha preocupado de todo es el riesgo a la inversión. Evidentemente vamos a tener precios más altos, nosotros calculamos un mínimo de un 13 y un máximo de un 30, riesgo de apagones. No sé, es muy difícil de delimitar cuándo puede ser los riesgos de apagones. Vas a poner más riesgo cada día en los momentos, sobre todo en las épocas de generación, o bien en noviembre o bien ahora en estas fechas, para tratar de equilibrar la inercia en el sistema y tenerlo con capacidad de funcionamiento y evitando oscilaciones o por lo menos controlándolas. Vas a tener ese riesgo, vas a tener un riesgo de autonomía estratégica. Vas a pasar de depender de uranio, fabrican muchos países del mundo, nosotros tenemos, aunque se niegue, tendríamos capacidad para generar uranio que necesitamos durante prácticamente 20 años, sin contar los fondos marinos, que también podemos utilizar y todavía no se ha explotado en ningún caso, pero pasaremos básicamente a depender de Rusia, de quien fabrica gas. Los mayores del mundo es Estados Unidos, segundo Rusia, tercero Qatar. Si estos son los tres países que nos tienen que garantizar, el otro es Argelia, evidentemente por tubo, y ya hemos visto lo que ha costado, lo poco que ha costado tener un conflicto
que todavía permanece en el tiempo con ellos, es pasar a depender del gas, aparte las emisiones. Hemos hablado antes el consejero de 20 millones de toneladas de emisiones. El cálculo es aquí más complicado, saber cuántas veces entra y el estudio de Price, en ese caso, que sí hablaba de esas cifras, pero bueno, al final no vemos un win en ningún sitio, en una de las áreas, y nos preocupa mucho el precio. Y me preocupa la inversión porque al final este sector, y con todo esto, este sector factura 85.000 millones de euros. Esto es el segundo mayor sector de España detrás de alimentación y bebidas. Pero es que somos el primer exportador. De todos los 75 millones exportamos 60.000 millones de euros anuales. Competimos internacionalmente y sobre todo tenemos mucha inversión. España tiene una ventaja competitiva ahora importante. Desde el punto de vista de cualquier inversión exterior, España es el país probablemente de Europa que tenga una mejor visualización de precios futuros muy competitivos, coste laboral más ajustado para de las grandes economías europeas. Es un sitio donde está mirando todo el mundo para invertir. Todas las inversiones globales están mirando España como un foco. Al contrario, para desinvertir es el último país donde están desinvirtiendo. Hace poco la mayor química estadounidense anunció cierres de 5 plantas en Europa y no cayó ninguna de las España. 2 en Alemania, otra en Reino Unido y 2 paralizaciones en Países Bajos. Tenemos una ventaja competitiva que tenemos que aprovechar. Episodios como lo que hemos tenido, estoy seguro que el apagón ocurre antes de que esta empresa norteamericana tome la decisión, ocurre antes y probablemente nos quedamos sin inversión. Desinvertimos alguna planta de aquí. Esto es un riesgo y creo que tenemos que evitarlo. Es un periodo que espero que el gobierno no mantenga una visión ideológica, sino técnica. Es lo que tiene que hacer, creo que es lo que hace Red Eléctrica habitualmente. Pero veremos cuál es la solución a esto y realmente seguimos. Uno quiere pensar que al final las decisiones se toman por argumentos, ciertamente, y en base a datos. ¿Cuáles son los argumentos contra la energía nuclear? ¿Los residuos? Pues... Es decir, ¿por qué no a la energía nuclear? No tengo ni idea. O sea, me encantaría oírlos, porque así por lo menos podríamos debatir. Pero eso de, no, el cierre, ¿por qué? Por el cierre, pues no es un argumento. Pero vamos a ver, lo que tenemos que pensar es en el mix energético que queremos para el futuro, en general. Y tiene que estar focalizado a los objetivos que queremos para el futuro. Y esto se reduce, entre otras cosas, a lo que ya decían nuestros abuelos, que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta, como antes comentábamos, un poco antes del evento. Es decir, apostar por solo una cosa, en general siempre es negativo. Incluso los inversores en bolsa te dicen, no, diversifique, ¿no? Y no ponga todo en el mismo sitio, ¿no? Bien, ¿qué es lo que queremos para el futuro? Y es que esto es muy sencillo. O sea, nos complicamos demasiado. Todo esto empezó en principio por la descarbonización, la lucha contra el cambio climático, y de ahí viene la transición energética. Bien, por tanto, si queremos fuentes de energía futuras, tendremos que decir, bueno, pues vamos a ver fuentes que no emitan gases de efecto invernadero en la generación eléctrica, el CO2. Bien, pues ya tenemos un grupo que decimos, vamos a intentar apostar por estos, por los que no emiten CO2. Muy bien, ¿qué más queremos? Hombre, que sea competitiva, es decir, que al ciudadano y a la industria no le acogoten. Bueno, pues muy bien, ya tenemos otro grupito y así vamos delimitando. ¿Qué queremos? Autonomía estratégica. ¿Por qué? Porque no queremos estar pendientes de no sé quién, en no sé dónde, que nos estrangule y nos deje sin energía. Muy bien, pues vamos a tener independencia energética. Bien, ¿qué queremos más? Hombre, queremos estabilidad en la red eléctrica. Bueno, pues entonces vamos a proveer centrales también, que sean firmes y al mismo tiempo que tengan una inercia muy grande para evitar transitorios. Bien, tú coges todo eso, todos esos argumentos, que podrías añadir alguno más y dices, a ver, ¿quién los cumple? Y, curiosamente, la energía nuclear cumple prácticamente todos los puntos. O sea, ¿no emite CO2? No emite CO2.
¿Da firmeza al sistema? Por supuesto, es la que más tiempo funciona, 8.000 horas, frente a las renovables, que no nos enfrenten, que son magníficas, pero produce la fotovoltaica 1.400 horas en un país de una insolación tremenda, y la eólica 1.800, 1.900 horas frente a 8.000 de la nuclear. ¿Vale? Da firmeza al sistema. Bien, ¿da autonomía estratégica? Sí. No quiero decir que en España no tenemos uranio, porque hay uranio. Y de hecho hay alguna empresa que está en litigio porque quiere sacar uranio y le han dicho que no. Porque está prohibida la minería de uranio, con lo cual, hombre, decir que no tenemos, efectivamente no tenemos en el bolsillo uranio, pero porque no dejan que haya en el bolsillo uranio, pero en la Tierra lo hay. Pero es que además hay uranio en cantidad de países que tienen unos estreses geoestratégicos mucho menores y está muy diseminado. El caballo de batalla está en San Petersburgo, donde hay un enriquecimiento de uranio bastante importante y que Europa ha reaccionado, y Estados Unidos también, y que en este momento hay 3 empresas enormes en Europa con capacidad de enriquecimiento y por tanto dentro de nada vamos a tener tal. Bien, te da una autonomía tremenda. ¿Por qué? Porque una sola carga de combustible tienes año y medio de generación de energía eléctrica, mientras que en las demás plantas tienes que estar suministrando continuamente menos las renovables, que son una maravilla. Bien. ¿Da estabilidad al sistema? Por supuesto. Una inercia tremendo. Estos días estamos hablando de la firmeza y de la inercia, y la gente yo creo que no sabe lo que es. Cualquiera que haya visitado una central nuclear, algunos de los que están aquí no solamente la han visitado, sino que han estado dentro muchas veces, verán lo que es el grupo turboalternador de Almaraz, en concreto. Cientos de toneladas rodando a 1.500 revoluciones por minuto. ¿Qué significa eso? Eso es una inercia gigantesca. Por si alguien no lo sabe, la energía eléctrica que se produce tiene que ser exactamente igual que la que se consume, porque el consumo, además, es el freno a la energía eléctrica, por las fuerzas contraelectromotrices que estudiamos en el bachiller. Bien, si hay menos consumo, ¿qué le pasa? Pues que se acelera y por tanto aumenta la frecuencia. ¿Qué ocurre con una central como Almaraz, que tiene cientos de toneladas girando a 1.500 revoluciones por minuto? Que tiene una inercia de tal forma que le cuesta muchísimo subir la velocidad y mantiene las 1.500 vueltas, que son 50 hercios. Por tanto, mantiene mucho más la frecuencia, y eso es lo que llamamos inercia. Y eso lo sabe cualquiera que haya visto una central gigantesca, y lo mismo le pasa a las nucleares que las grandes hidráulicas o unas centrales de ciclo combinado. Por tanto, un mix es fundamental, un mix energético, y eso es sencillísimo. Y el cerrar los ojos a eso, y claro, tenemos la nuclear que, perdona, me estoy extendiendo, que está funcionando maravillosamente, tenemos 7 unidades que producen el 20% de la energía y estamos acribillados a impuestos. Y ahora nos dicen, no, las nucleares quieren que se les subvencione. ¿Qué narices? Las nucleares lo que queremos es que nos traten igual que a los demás, nada más, porque nuestros impuestos son muchísimo más altos que todas las demás tecnologías. Y el bajar a nosotros los impuestos igual que al resto de las tecnologías, eso no es ninguna subvención. Eso es un trato igualitario y es lo que estamos pidiendo. Pero tenemos resuelto el tema de los residuos. Lo digo porque me voy a poner la camiseta de nucleares no gracias y entiendo que el peligro, el único peligro que se ve... Me gusta una voz medio antinuclear, como la tuya. Bien, no. El tema de los residuos. Si las nucleares no tuvieran residuos, serían la repera, la repanocha. Ahora son media repera, pero bueno, si no tuvieran residuos ya serían la repera. ¿Qué ocurre? Tenemos los residuos radiactivos. Los residuos radiactivos, los importantes, es el combustible gastado.
Los demás son residuos de media-baja actividad que van cayendo relativamente en cortos periodos de tiempo. Está el desmantelamiento de las centrales, pero en fin, los residuos más importantes son el combustible gastado. Nosotros somos un sector que sigue al pie de la letra de el que contamina paga. La gestión de los residuos radiactivos en España, por ley, desde el año 64 del siglo pasado, corresponde al Estado. Pero nosotros financiamos el 100%. Eso de que el ciudadano no debe de pagar los residuos. Claro que no, porque lo pagamos nosotros. Y pagamos todo, el 100%. Y la solución está. Y la tiene el mundo. De hecho, ya ha entrado en funcionamiento el primer almacenamiento geológico profundo en Olkiluoto, en Finlandia. Y ahí van a estar los elementos combustibles durante el tiempo que haga falta, con una solución técnica que la tiene todo el mundo, porque entre otras cosas los residuos radiactivos de alta actividad ocupan muy poco espacio. Cuando tú tienes un residuo, por muy problemático que sea, si es manejable, es mucho más seguro que no el que esté diseminado. Y ese es el tema de los... podríamos entrar en cantidad de cosas, como en el futuro que pueda haber transmutaciones de tal forma que se vuelvan a hacer estables los elementos que son radiactivos. Pero no quiero quimeras. La realidad es que la solución está y nosotros pagamos por todo. Señor Laureano, ¿tenemos un sistema fiable? Y con el desmantelamiento garantizamos... ¿Es posible? Es decir, quiero ponerme también, antes me he puesto la camiseta de no nuclear, ahora me voy a poner la camiseta gubernamental. Oiga, prescindiendo de la energía nuclear, ¿podemos garantizar la fiabilidad del sistema? A ver, varias cosas. Antes, si me permites, añadiendo una cosa que decía Ignacio sobre los residuos, o construyendo sobre eso. Aquí la decisión que hay que tomar es la extensión. No estamos, en este momento está fuera del debate la creación de nuevas centrales, y lo que estamos diciendo es si esas centrales extienden su funcionamiento más allá de un calendario que está previsto. Entonces, cuando hablamos de los residuos se vienen generando desde que las centrales se pusieron en funcionamiento. Y eso ya los tenemos. La decisión en tal caso es, oye, queremos esos residuos adicionales que son fruto de esa extensión. Y la realidad es que esa cantidad de residuos, como bien ha dicho Ignacio, es muy pequeña. Es muy pequeña comparado con el resto de residuos y con los residuos que ya se han generado. Con lo cual también, obviamente, este es un debate complejo, no es muy técnico, y a veces creo que también metemos un poco de miedo a la sociedad hablando de determinadas cosas y no explicándoles todo, ¿no? Oye, cuando hablamos de residuos, efectivamente, los residuos hay que hacer una serie de cosas con ellos, y hay una solución técnica ya generada para gestionarlos, pero ese incremento por el funcionamiento, por la extensión, es muy pequeño, ¿vale? Esa es tu pregunta. ¿Podemos tener un mix fiable? Bueno, sí. O sea, podemos tener un mix fiable. Habría que entender qué es fiable, ¿no? y bajo qué parámetros. Y cómo vamos a comparar los diferentes mixes con y sin nuclear. Yo soy también muy de la opinión de que hoy en España hay un mix muy equilibrado. Tenemos todas las tecnologías y eso es muy bueno, porque todas tienen sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, o cosas que otras tecnologías son mejores, ¿no? Y creo que eso, un poco también al punto que decía Juan Antonio antes, creo que eso es lo que nos debería sentirnos orgullosos como país y no desperdiciarlo. Entonces, ¿podemos tener un mix fiable? Sí, las centrales pueden cerrar, funcionarán más los ciclos combinados, gastaremos más gas natural, lo tendremos que importar porque hasta ahora en España no existe, eso nos hará estar expuestos a precios del gas natural que no se controlan, que están expuestos a una volatilidad muy alta, tendremos más emisiones y tendremos un mix que dará servicio a la demanda eléctrica. ¿Será un mix mejor que el que tenemos hoy? Pues hombre, si podemos hacerlo con centrales que ya están funcionando, que funcionan perfectamente, que funcionan en condiciones de seguridad, que permiten hacer un mix con menos emisiones y un precio eléctrico más competitivo,
pues tiendo a pensar que prefiero quedarme como estoy antes que tomar una decisión de cierre. Y yo creo que también aquí hay que tener en cuenta que cuando se tomó la decisión, pues había una serie de planes, además de un poco lo que comentaba antes, pues que se priorizaba una serie de criterios. Todavía no había llegado Ucrania, no habíamos visto la relevante que es esa seguridad energética, esa competitividad económica. Teníamos una serie de planes de despliegue de una serie de tecnologías que están ahí en el PNIEC, y la realidad es que esto no está yendo al ritmo que habíamos planificado. Con lo cual, deberíamos también actuar sobre eso, ¿no? Si los planes no se están cumpliendo en las diferentes tecnologías, por diferentes razones, creo que no es el momento de entrar en ellas, pero eso no se está cumpliendo, pues también a lo mejor efectivamente es lo que amerita que pensemos si el cierre de las nucleares es la mejor decisión en este momento. Y yo creo que no, claramente. Se hablaba de tecnologías alternativas, pero que todo el mundo reconoce que no están en absoluto desarrolladas, tecnologías que nos permitan almacenar la energía que se produce por otros, la energía fotovoltaica o la energía, que estas energías no están en absoluto desarrolladas. Bueno, a ver, hay mucha tecnología desarrollada. La hidráulica está funcionando no desde hace mucho tiempo, sí. y la hidráulica nos sirve para almacenar energía. Hay un montón de proyectos de aumentar la capacidad hidráulica que empujan las diferentes empresas de generación, pero obviamente eso lleva un tiempo y no están ahí. Entonces, creo que las decisiones hay que tomarlas. O sea, esto no va de soltar una liana cuando todavía no hemos podido coger la siguiente. Y creo que me suena un poco que estamos dejando una liana y pensando que la otra va a venir un poco... Uno de los principales polígonos... Ya sé que te... No, ahora tienes que hablar tú. Pero si me dejas solamente 2 minutillos. Esto, incidiendo en lo que estabas diciendo ahora. El PNIEC, tú lo ves y está fenomenal, todo está hecho con tiralíneas, aquí cierro esto, abro otro y tal y cual. ¿Qué pasa? Que como todos los planes, pues normalmente no van exactamente como está planificado. Solamente hay una cosa que sí está en el PNIEC, que tiene fecha fija, que es el cierre de las nucleares. Todo lo demás puede venir o no venir o lo que sea. El cierre de las nucleares sí o sí. Hombre, yo siempre digo, hombre, habría que tener un poco de cintura, ¿no? En esta vida ya y en la sociedad moderna hay que tener un poco de cintura. Y si una cosa va retrasada, pues tienes que pensar en otra y tal. Y para la penetración de las renovables, a las cuales queremos mucho, que no nos metan en esa guerra, esto tienes que tener, como tú decías, almacenamiento. Hay cantidad de proyectos, pero hay 2 tipos de almacenamiento fundamentales. Bueno, 3. Uno, las baterías, que las baterías son estupendas para determinadas cosas, para ser un backup en un transitorio, porque da firmeza, etcétera, etcétera. Pero como almacenamiento grande de energía, pues no, porque la cantidad de energía que tendrían que almacenar sería tremendo. Y por tanto luego hay otro, que es el hidráulico, en el que están las presas que tenemos en este momento, que las presas que están produciendo generación eléctrica, y cuando hay sobrante de energía lo que hacen son reversibles, cogen el agua de abajo del embalse, lo llevan arriba y así tienes energía almacenada otra vez para poder producir energía eléctrica. Al lado de Almaraz tenemos Valdecañas. Digo tenemos porque yo he estado en Almaraz la mitad de mi vida. Pero en fin, tenemos Valdecañas y hay otros saltos por ahí. Pero en este momento tenemos una capacidad de 3,3 y el PNIEC dice que para el año 30 tenemos que tener 22 gigavatios y ahora tenemos 3 y pico. ¿Quién es el guapo que en 5 años va a montar 17, no, 18 o no sé cuántos, o 21, me da igual? Gigavatios de reversible. Es que eso no se lo cree nadie. O sea, todos lo sabemos, solamente con los permisos, con no sé cuánto y tal y cual. Con lo cual, si quieres una penetración grande de renovable, tienes que meter el almacenamiento y, por tanto, el cierre o no de las nucleares, entre otras cosas, es un problema de tiempos. No sé si dentro de no sé cuántos años se puede cerrar todas las nucleares, pues a lo mejor. Pero en este momento que no hay desarrollo de almacenamiento, es muy difícil, y si no, que le cuenten a las renovables que están a precio cero cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque hay un sobrante durante las horas que produce la fotovoltaica enorme y el precio se va a cero, con lo cual la ruina, entre otras cosas, y por tanto tiene que haber un almacenamiento que no hay.
En fin, Yo sigo su hilo porque al final lo hemos vivido esto del nuclear, lo hemos vivido con la fabricación de cloro en Europa. El cloro tenía una tecnología histórica, era fabricar en base a mercurio. Era contaminante, mucho más contaminante que el siguiente proceso que apareció, que es el de membrana. ¿Qué ocurrió? No nos dijeron, el día 1 de enero de 2017 se acaba la fabricación, paráis todas las plantas de cloro y solo se pueden hacer las nuevas plantas con membrana. Esperaron a ver toda la infraestructura ya hecha de membrana. Y cuando sustituimos, sí quedaron 2 o 3 plantas en Europa que no pudieron adaptarse, pero que habían decidido, oye, no necesitábamos. Si hubiéramos hecho al revés, decir, vamos a cerrar nuclear, vamos a cerrar el cloro, y ya veremos si conseguimos almacenamiento sustitutivo, si conseguimos almacenamiento, eso es una locura. No se les ha ocurrido en Europa hacer esto, en España se les ha ocurrido. Es decir, vamos a cerrar la nuclear antes de tener el almacenamiento. Juan Antonio, uno de los polígonos de la industria química más importantes de España está situado en Tarragona, si no estoy equivocado, si los datos no están desactualizados, y me parece que Cataluña tiene un 70% de su consumo energético proviene de Ascó y Vandellós. Un 60. Un 70. 60. A un 60% proviene de Ascó y Vandellós. Creo que después de Almaraz y no sé si otra, me parece que viene Ascó o Vandellós, no recuerdo cuál de las dos viene, ¿no? Ascó 1. Ascó 1. Y Cofrentes. Y Cofrentes. Realmente lo que nos ocurre, el 40% de industria química española está en Cataluña y el 25% de la básica, de la que consume, la farma no consume bastante energía, la que consume está en el polígono químico de Tarragona, que es el mayor de todo el sur de Europa, el mayor de todo el Mediterráneo. Parece que no tenemos estas cosas aquí, pero la tenemos aquí. Y ese consume muchísima energía. Y ellos dependen sobre todo de Vandellós 2 y de los 2 reactores de Ascó. Y están alarmados, porque sobre todo ellos no tienen alternativas renovables, no se ha desarrollado en Cataluña, nunca ha habido una apuesta real por renovables. Incluso en el polo químico de Tarragona, en las zonas donde iban a ir el Parque Mundial, etcétera, allí había grandes proyectos de eólica y bueno, mixtas y tándems para hacer eólica con fotovoltaica, etcétera. Todo eso ha caído. Todo eso ha caído. Y eso ha caído incluso en gobiernos muy ecologistas dentro de la Generalitat. Ahora nos cuesta, hemos intentado convencer a la Generalitat de que tiene que ser uno de los principales opositores a este cierre nuclear, que lo tienen que comprender y siguen sin levantar la voz. Me consta, me lo ha dicho un pajarito, que el tema de Cataluña y otras centrales se va a abordar en la siguiente mesa. Por lo tanto, lo que debemos hacer es dejarles paso. Pero, o sea, esto es un corte elegante, ¿no? No. En economía digital siempre hacemos así con una las cosas. elegancia tremenda. Estaba pactado. Pero un corte, ¿no? Gracias y aparte, esto no se acaba aquí. Los foros en un medio de comunicación siempre son abiertos, están abiertos las 24 horas del día, 365 días al año. Por lo tanto, seguro que nuestros periodistas han tomado nota y van a seguir preguntándonos muchas cosas porque es un debate en el que nos jugamos mucho. Gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.